Buenas tardes, señorita. En esta ocasión le vamos a hablar un poco lo que es la postpublicidad. El autor, como sabemos, es Daniel Solana y vamos a explicar un pequeño resumen de lo que se trata. Según el libro, habla que la publicidad, hay tipos de publicidad, publicidad líquida y publicidad sólida. Si hablamos de publicidad líquida, estamos hablando de, por ejemplo, las redes sociales. Y si hablamos de publicidad sólida, hablamos de los diarios, de las revistas, ¿no? O un medio tradicional, ¿no? Por ejemplo. Ahora, según Daniel Solana, dice que hoy en día la publicidad ha cambiado de manera enormemente porque en sí la publicidad antes era mucho más sólida, pero ahora es como que se va transformando. ¿Qué quiere decir? Que no es estática. Que hoy día lo ves, por ejemplo, empezamos, si lo ves en televisión, lo estás viendo también en YouTube. Si por ejemplo ves un banner, una publicidad banner, luego vas a redes sociales, o lo puedes ver también, no sé, en Instagram, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy en día la publicidad se adapta a miles de maneras, ¿no? Y se puede comprobar, ¿no? Hoy en día, si hablamos de publicidad, también podemos hablar también, por ejemplo, hablemos un poquito de lo que es los medios tradicionales, ¿no? Por ejemplo, los medios tradicionales, si en sí están un poco detenidos en el tiempo, aún hay un público que todavía está en ello. ¿Qué quiere decir? Que aún no se ha adaptado. Pero lo que hoy en día más se mueve es la publicidad líquida, ¿no? Por ejemplo, a continuación hablaremos un poquito más de lo que es los 10 apartados, o sea, un poquito más de lo que se trata los tipos de publicidad, ¿no? A ver, por ejemplo, hablemos de lo que es la publicidad global. Dice, existen miles de maneras para llegar a la publicidad, como les decía, televisión, banner, redes sociales, no solo redes sociales, también piezas gráficas, etcétera, etcétera. Por eso se llama publicidad global. Hay miles de maneras para que este sea holística, ¿no? Porque también le llaman publicidad, le dicen también holos. ¿Qué significa holos? Que es como una ventana, ¿no? Una ventana donde se puede llegar, ¿no? O sea, es un medio en donde puedes tú llegar de manera más rápida, ¿no? Es como un hoyo, por decirlo así, ¿no? Por eso le dicen holos. Holos también. Ahora, a ver, hablemos un poquito más también de lo que son medios líquidos y medios sólidos. Hablemos de nuevo de lo que estaba empezando. Bueno, como les decía, ¿no? Según lo que decía de los 10 apartados que voy a hablar, que hay medios tradicionales que hoy en día también se están comenzando a adaptar, ¿no? A estos nuevos consumidores, ¿no? Cada día el consumidor no se queda satisfecho, ¿no? El consumidor quiere un poquito más. Quiere decir que se vuelve un poquito más exigente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ellos es Rappi, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un consumidor ya no solo quiere comer en su casa, ¿no? Entonces quiere pedir, por ejemplo, perdón, ya no quiere comer en un restaurante. Peor con lo que ha sucedido con la pandemia,
quiere algo más cómodo. Entonces, por eso existen estos nuevas aplicaciones, ¿no?, que han salido, ¿no?, como Rappi, Globo. O sea, ¿qué quiere decir? Se vuelven más exigentes, y es por eso que estas compañías se han adaptado al consumidor. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día la publicidad no solo se adapta, no nos adaptamos a la publicidad, ellos se adaptan a lo... No, perdón, la publicidad se adapta a ellos, al nuevo consumidor, ¿no? Entonces, los consumidores son los que dan las nuevas tendencias, las nuevas ideas para que ellos sigan impulsando su marca, ¿no? Antiguamente, la publicidad era estática, simplemente era algo como que más, ¿cómo le podría decir? Más antigua, más... Ay, no sé cómo decirle este nombre, ¿no? Simplemente era como un robotito, ¿no? Pero no, hoy día la publicidad quiere volverse más, no ajena, sino ya más íntima, llegar más al consumidor, ¿no? O sea, llegar sentimentalmente, o sea, quiere volverse la publicidad más humana, ¿no? Eso es lo que quiere decir Daniel Solano en su libro. La publicidad trata de eso, ¿no? Hoy en día, pero también, ¿qué dice la publicidad? También, según Daniel Solana, que la publicidad en sí, según las personas, o sea, los consumidores, que es un poco engañosa. Pero por otro lado, dicen que también hay tipos de publicidad, buena y mala, según el libro, ¿no? ¿Qué quiere decir que buena y mala? Eso se llama publicidad tóxica. Por ejemplo, la publicidad tóxica que no está ahí en todo momento, ¿no? Como que te satura de información, más no llega al consumidor directamente o humanamente, ¿no? O sea, a los sentimientos, al subconsciente, ¿no? Al insight, ¿no? Entonces, en cambio, la publicidad que no es tóxica, o sea, la publicidad buena, más que nada es diferente porque, como decía, es más intuitiva. A eso quiero llegar. Ahora, hablemos de la liquidez de Google. Si vamos hablando de liquidez en cuanto a Google, podemos decir que también ay, ¿cómo puedo decir? Es llamado también por su naturaleza, porque es líquida. ¿Por qué? Porque hay miles de maneras para poder llegar a Google. Google no solo es un buscador. Ahora Google tiene Google Drive, no recuerdo ahorita los nombres, pero hay miles de maneras para poder llegar a Google. De Google puedes entrar a YouTube, puedes entrar a miles de páginas. Entonces es una vía, por eso es líquida. Es por eso que esta aplicación, es por eso que este buscador tiene tanto éxito, porque es una vía en donde tú puedes entrar, ¿no?, a miles de lugares, ¿no? Ahora, en cambio, no es como, por ejemplo, si hablamos de Hi-Fi, por ejemplo, es uno de los mayores ejemplos, ¿no?, que se volvió sólida. ¿Qué quiere decir sólida? Que no se adaptó, ¿no?, a las nuevas tendencias, ¿no? Hi-Fi se quedó estático y ya no siguieron invirtiendo, y ya no, como que perdió la batalla, ¿no? Se quedó ahí y ya pues perdió. Ahora, si hablamos de holístico, sistema holístico, ¿qué es un sistema holístico? Un sistema holístico es, por ejemplo, el internet, ¿no? Como decía, que actúa como disolvente hacia los medios, ¿no? Como decía, se adapta, como estaba explicando, ¿no? Se adapta al resto, ¿no?, de los medios, ¿no? Ahora también, a ver, un ratito. Espera. Ay, carajo.
ya hablamos de la toxicidad de lo que es la publicidad. Ya hablamos de eso. Ahora también vamos a hablar un poquito de lo que es la idea sólida. Cuando hablamos de idea sólida, hablamos también, hablamos de fluidez. Hablamos de que, hablamos principalmente no solo de una pieza gráfica. Cuando hablamos de idea, hablamos de un concepto. De la idea es algo bien cortito, bien pequeñito. Y de la idea se vuelve un concepto. ¿Qué es un concepto? Es una frase que llega a diferentes medios. Por ejemplo, una pieza gráfica, un spot, un banner. A ver, ¿qué más puede ser? Anuncios publicitarios, ¿no? Hay miles de maneras en que pueda llegar una idea. Entonces, la idea también es líquida, porque hay vías donde se pueda llegar, ¿no? A ver, ahora la idea también es evolutiva, ¿no? Se adapta también. Es uno de ellos también, ¿no? A ver, ¿qué más? A ver, expansividad y la evolutividad. O sea, hace una idea que crezca desplegando distintos momentos de soportes y medios. ¿Ya? ¿Sí? La idea también, si hablamos de idea, es evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que para en constante evolución, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo hoy día pienso en una idea de lo que es, por ejemplo, dedicada a los millennials, a esta tendencia, por ejemplo, mañana de repente ya no son millennials, de repente es otro tipo, ya no se llama millennial de repente, ¿no? De repente tiene otro nombre, ¿no? Entonces para esta idea ya sería diferente, ¿no? Se pensaría otra manera, ¿no? Entonces, podríamos decir que va evolucionando porque va evolucionando conforme a las tendencias, a este nuevo público, hoy llamado target también, ¿no? Entonces, si hablamos también, por ejemplo, de campañas holísticas, también, como decía, hablamos de piezas gráficas, ¿no? Como decía, ¿qué es holístico? Viene de la palabra holos. Que viene a... holos como ventana, ¿no? Nuevas vías. En general, en resumen, hablemos de esa manera. Que la publicidad es cambiante, ¿no? No es estática, ¿no? Como sabemos, es adaptable, ¿no? Hablamos de publicidad, cuando pensamos en publicidad, antes se pensaba que solamente era la televisión, una revista, un anuncio publicitario, ¿no? O un spot simplemente, ¿no? Nada más, pero no, ahora nos damos cuenta que la publicidad es expansiva, ¿no? Que la publicidad está en todas partes, ¿no? Que lo vemos, los olemos, lo sentimos con las manos y los oímos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la publicidad no es estática de ninguna manera. O sea, lo podemos oír, podemos comer. Y yo digo, ¿cómo que comer? O sea, desde que tú vas a un supermercado o vas a un supermercado y te invitan una marca X y tú lo estás recibiendo, ya estás probando la marca, ya estás diciendo, wow, qué rico, ¿de qué marca es? Entonces inconscientemente, una vez que te quedas con el sabor y si te gustó, vas por ello y vas a comprar. Es por eso que la publicidad es sensitiva también, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? La publicidad es expansiva, está por todos lados. ¿Qué más podemos decir de la publicidad? Hoy en día
estas nuevas tendencias o este tipo de publicidad. Si en sí hay gente que piensa que la publicidad es mala por el tema de que hay personas que piensan que es tóxica, yo pienso que es de cada persona, como tú lo ves, ¿no? Si tú lo utilizas para un bien, genial. Y si tú lo utilizas, la publicidad, o sea, hay tipos de publicidad, ¿no? Buenas y malas, como expliqué, ¿no? Pero hay tipos de publicidad que tú lo puedes utilizar para un bien. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Las ONGs, ¿no? Por ejemplo, publicidad de salud. Son publicidades que son, por ejemplo, más informativas, ¿no? Que te ayuda a saber lo que está pasando o lo que te puede ayudar, ¿no? Ahora, en sí la publicidad no es exactamente, no hay como decir, bueno, se le dice tóxica o cogiendo como si fuera una publicidad mala, porque es como la gente a veces lo ve, ¿no? Dice, ¡ay, no! La publicidad ya me está metiendo cosas, ya me está metiendo el precio, ¿no? Eso depende de cada uno. En sí, el que tiene la vara aquí no es el que anuncia la publicidad o el anunciante, es el público, ¿no? Es el que decide la compra, ¿no? Entonces, la publicidad en sí puede ser tóxica de una manera, como tu ex, si regresas con él, pero tú decides si regresas con esa persona. Entonces la publicidad es así. Tú decides si compras o no compras, ¿no? Más que nada. Ahora, ¿qué me pareció esta actividad? Bueno, ¿qué te puedo decir? Me encantó, porque he aprendido mucho. Yo no sabía que la publicidad estaba en todos mis sentidos, ¿no? Como explicaba, ¿no? Ahora, ¿cómo fluye en mi formación profesional? Yo pienso que la publicidad en mi formación profesional me va a ayudar mucho de alguna manera. No solo en mi carrera como publicista, sino, por ejemplo, si quiero estudiar relaciones internacionales, como lo que yo quiero como una segunda carrera, me va a ayudar porque voy a hacer una vía para poder comunicarme con diversas empresas. Voy a saber cómo comunicarme, no solo como creativa, ¿no? Sino voy a poder ser una marca personal. Eso es lo bueno que una publicista puede hacer, ¿no? En mi caso, yo me considero, porque hoy en día llevar esta carrera se ha vuelto, ¿cómo te digo? Una tendencia, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo, la mayoría, yo pienso que al menos debería llevar un cursito de publicidad. ¿Por qué? Porque te ayuda a cómo ver la vida de otra manera, ¿no? Por eso yo digo, la publicidad no es mala, sino depende cómo tú lo veas, ¿no? Cómo aproveches eso, cómo puedas analizar y lo puedes utilizar para tu vida personal, ¿no? Ahora, como decía, ¿no? La publicidad, ¿cómo influye en mi vida profesional o cómo influiría si llevaría una segunda carrera? Me ayuda a que la gente me vea de otra manera, porque ahora como le digo, ¿no, señorita? Que la publicidad se ha vuelto tan expansiva, no solo como para anuncios publicitarios o como para medios de comunicación como radio, televisión, sino como para algo profesional.